Ningún momento tan dramático para el fútbol mexicano como los tiros penales. La pena máxima. Protagonista de las mayores decepciones para el fútbol nacional, fantasma de fantasmas, también forma parte de Hazaña Fútbol. Tostado, se lleva la pelota, burla 2, 3. De julio de 1994. Alberto García Aspe abre la serie de penales contra Bulgaria, octavos de final de la Copa del Mundo. Hace años que Aspe no falla un cobro. Es preciso, certero y decidido. Durante el partido ya se ha encargado de anotarle a Mijailov. Ahora debe hacerlo de nuevo. El resultado no sorprende a nadie. Alberto García Aspe, uno de los mejores tiradores de penales de la historia del fútbol nacional, falla su disparo. Es el principio del fin para México. A la hora de ir a cobrar, yo el primer penal dudo un poco en si lo tiro igual o si lo cambio, y en esa fracción de segundo que dudas, fallo y pega el travesaño y se va. ¿Qué le pasa al futbolista mexicano a la hora de cobrar un penal? La respuesta es complicada y la historia es larga. México ha perdido toda clase de partidos por el drama de la pena máxima. Quizá la primera gran derrota mexicana en penales ocurrió en el Mundial Juvenil de 77 en Túnez. En aquel primer Mundial de menores, México llegó a la final contra los rusos. La victoria estuvo al alcance de la mano cuando los soviéticos fallaron un penal, pero el árbitro ordenó la repetición. Desmoralizado, México cayó por 11-10. Todavía hay un porcentaje de gente que no sabe qué tan buen futbolista es porque nadie les desarrolló esa autoestima en su carácter. Aquella primera derrota en penales marcó el futuro del fútbol nacional. Del Mundial 1986. A la Federación Mexicana de Fútbol, México, país organizador del Mundial 1986. Largos años de sequía en el plano internacional llegaron a su fin cuando 9 años después, México fue sede mundialista por segunda vez. El equipo nacional estaba plagado de gente con carácter. Hugo, Negrete, Boy, Servín, Flores, España. México logró la hazaña de avanzar hasta los cuartos de final, donde se enfrentó a Alemania. El partido en Monterrey fue complicado. Los alemanes se plantaron cautelosos en el estadio universitario. Iban por un contragolpe, quizá una genialidad de algún delantero. Todo por contener a México. La suerte y el árbitro quisieron que el partido terminara 0-0 después de 90 minutos y 2 tiempos extra. Era hora de los penaltis. El árbitro estaba señalando falta antes de que la pelota la tocara el abuelo Cruz. En la casa de mi querido amigo Bora, en una noche cenando, le dije cómo quedó por fin estructurado la cosa de quiénes pasan y cómo pasan. Cuando me hizo el comentario de que se había organizado, no sé quiénes fueron los responsables, y eso prefiero no especular, que dijeron, como lo más probable es que nosotros pasemos en segundo lugar del grupo, se decidió que el que se quede en segundo lugar no sale del Estadio Azteca. Fíjate ahí a la expectativa, ¿sí? ¿Por qué lo aceptaste, Bora?, le decía yo. Nosotros tenemos que ir con la nuestra sin decírselo a nadie que queremos ser campeones, porque las probabilidades de la actitud pueden subir el potencial. Si lo logramos o no, ese es otro boleto. Pero si ya de entrada vamos por el segundo lugar del grupo. ¿Y qué pasó? Acabamos en primer lugar y vámonos contra Alemania a Monterrey. Ese antecedente muy poca gente le ha dado valor.
porque además ni siquiera se pensó en la posibilidad de llegar a los penales. México entero estaba de pie, pero la historia tenía preparada una decepción monumental. Sin Hugo Sánchez, Luis Flores o el talento de Tomás Boy en la cancha, Bora Milutinovic escogió una lista improvisada. De la lista de 5 tiradores originales, solo Negrete estaba todavía en el terreno. Fue el único que anotó. La debilidad del cobro de Raúl Servín y la imprecisión de Quirarte serían solo el primer capítulo de una larga historia de frustraciones. Los años siguientes también tuvieron momentos complicados desde el punto penal. En 1987, la selección mexicana cayó en semifinales de los Panamericanos contra Argentina. El verdugo fue el macabro punto penal. En el Mundial Juvenil de 93, otra gran camada de jugadores nacionales se enfrentó con el monstruo de los 11 pasos. El rival fue la frialdad inglesa. Una vez más, México no pudo con la presión y quedó eliminado. Pero el verdadero asombro llegó con el Mundial de Estados Unidos. Miguel Mejía Barón había formado una selección de antología. Como subcampeón de América, México llegó al Mundial con la esperanza en alto. El clima y la afición también favorecían al equipo nacional. La primera ronda fue motivo de alegría. En un grupo muy complicado, México se llevó el primer lugar, dejando atrás a Italia, Noruega e Irlanda. El siguiente rival sería Bulgaria. Todo estaba preparado para una victoria mexicana. Dos factores inclinaron la balanza del lado búlgaro: el genio de Hristo Stoichkov y las dudas de Mejía Barón. El gran entrenador mexicano dudó al momento de hacer cambios y llevó a México a la instancia final. Ahí, los mexicanos parecían confiados. La serie la abriría Alberto García Aspe. Una duda mínima y el error. Campos regresó a México a la ronda de penales con una gran atajada a Balakov. Marcelino Bernal, dueño del disparo más poderoso de México, tomó el siguiente turno. Fracaso inmediato. Después vino Jorge Rodríguez. Cañonero eficiente, él también falló. Solo Claudio Suárez, adusto y efectivo, logró anotar. El dolor fue insoportable para la selección mexicana. México había dejado ir la oportunidad de avanzar en un mundial a modo. El punto penal era ya una maldición. Mejía Barón se mantuvo en el cargo a pesar del fracaso y la enemistad de Hugo Sánchez, quien nunca entendió la decisión de su técnico. Y México era muy superior a Bulgaria, sobre todo en ese partido. Que Bulgaria estaba esperando los penaltis para echar la moneda al aire, pero los mexicanos estábamos mostrándonos muy superior y que con la expulsión de Luis García pues no había delanteros y necesitábamos ataque. Y estaba Hermosillo y estaba yo en la banca y que perfectamente podíamos haber entrado. Sí, él quería que entrase, pero que entrase en una posición que no es la mía, de centrocampista. Pero si Bulgaria está hundido, y si yo soy delantero y lo que hace falta al equipo es el ataque, echarle valor para entrar a que vayamos hacia adelante. Méteme pero de delantero, no vais. No, es que tengo mucho miedo de que se descomponga el equipo, que digo, como lo veas. Entonces, no, espérame ahí un momento entonces, vale, muy bien. Y después ya ni los penaltis, ¿no? Toda mi vida tirando penaltis, eso como para que en ese momento tampoco se pensase en los penaltis, ¿no? Pero bueno, fue desilusión para todos los mexicanos y se perdió en ese momento la oportunidad de alcanzar la gloria. Hay veces que el condenado no puede escapar a su verdugo. A pesar de su ratificación en el cargo, Mejía Barón tenía una cita con el punto penal. Dos dolorosas derrotas desde los 11 pasos terminarían costándole el puesto. Primero fue en la Copa Confederaciones de Arabia, allá por 1995. Después de un partido magistral, México recayó en otra de las especialidades dramáticas del fútbol nacional, el gol de último minuto. Con el empate danés, el camino estaba listo para los penales. El turno de fallar tocó esta vez al goleador Luis García y de nuevo a Marcelino Bernal. Aquello parecía un insulto. La victoria en penales en el partido por el tercer lugar contra Nigeria sirvió de poco consuelo para aliviar el hechizo de los 11 pasos. El golpe definitivo a la era Mejía Barón ocurrió con un rival frente al que no es posible perder: Estados Unidos. En la Copa América de Uruguay, México jugó la segunda ronda contra el equipo de las Barras y las Estrellas. Después del tiempo reglamentario, el partido terminó empatado a 0. Hora de los penales.
Hermosillo y Coyote fueron los encargados de caer en la maldición. México regresó a casa y Miguel Mejía Barón, el técnico que había llevado a la selección a alturas insospechadas, dejó el cargo. El punto penal, protagonista del fútbol, reía al último. Desde la experiencia de aquel equipo de Mejía Barón, la maldición de los penales ha regresado por sus fueros cada cierto tiempo. El equipo mexicano ha perdido 2 series en los últimos años. Quizá la más dolorosa para el fútbol mexicano fue aquella del preolímpico para Sydney 2000. Los jóvenes de aquel equipo, comandados por la dinámica generación atlista de Juan Pablo Rodríguez y compañía, prometía ser uno de los protagonistas no solo del preolímpico, sino quizá de la Olimpiada. El manchón penal tenía preparado otro destino. En la tanda de penaltis, contra un aguerrido equipo hondureño, el equipo mexicano anotó, para sorpresa de todos, 4 disparos. La serie se decidiría en los talentosos zapatos de Juan Pablo Rodríguez, tal vez uno de los jugadores más finos salidos del fútbol nacional en años recientes. Cuando el Chato erró su disparo, la esperanza mexicana se vino abajo. Una generación entera de jóvenes futbolistas se quedó en la orilla. Entonces, ya llegando al máximo de presión, es el momento cumbre en que un poquito más de exigencia y entonces el rendimiento muscular ya no te responde de la misma manera que lo que la mente está enviando de mensajes. Los clubes no se han salvado de tener amargas experiencias desde el punto penal. Guadalajara, Santos y Necaxa han pasado momentos tristes en la Copa Merconorte. Todos perdieron en las rondas importantes desde los 11 pasos. Pero el peor momento para un equipo en las tandas de penales corresponde a Cruz Azul. Después de hacer la impresionante hombrada de vencer al Boca Juniors en la final de la Libertadores, los cementeros tuvieron el título en las manos desde el punto penal. No es fácil anotarle a un portero como Oscar Córdoba. En una muestra de los estragos de la presión, los cementeros fallaron sin miramientos. Pero esta vez no solo fueron los mexicanos. Los jugadores extranjeros de Cruz Azul fueron los responsables de cargar con la derrota. Hay una curva de manejo del estrés en cualquier aspecto de la vida. A mayor exigencia, mayor rendimiento, pero hay un límite. Si no entrenas cómo aumentar ese límite, llegaste a tu nivel de incompetencia, podríamos decir. Hay una presión y ¡boom!, empieza la curva de bajada del rendimiento. Meses después, Cruz Azul caería de nuevo en penales, esta vez frente al Real Madrid en el torneo Teresa Herrera. El Conejo Pérez pasó a la historia como el primer arquero en detenerle sendos penales a Luis Figo. La última aparición del fantasma de los penaltis ocurrió en la Copa de Oro del 2002. En semifinales, México se enfrentó a Corea. Después de un partido de bostezo, fue necesario recurrir a las penas máximas. El resultado no se hizo esperar. México cayó de nuevo. Aún en el 2002, la maldición aparece cuando el fútbol mexicano menos se lo espera. Aprender a tirar penales parece ser una hazaña fútbol. La actitud que ellos tienen, es decir, estamos convencidos que somos los mejores, de alguna manera les ayudan esas actitudes. Pueden tener temor igual que cualquier hijo de vecino, pero están trabajando en repetirse en su mente que ellos no creen en nadie y van por lo suyo. Yo te puedo ahorita narrar el momento exacto donde yo estaba ahí precisamente en los penales contra Corea y yo me sentía con una confianza bárbara, como muy pocas veces me había sentido. ¿Por qué? Porque el partido me conllevó a eso. ¿Sí me entiendes? Y yo decía, este partido lo ganamos, o sea, este partido no lo perdemos, ¿no? Y mucho menos en penales. Y cuando me planto ahí, yo dije, ¿sabes qué? Pues yo me voy a tirar a la izquierda y la verdad tienen que ir 1 o 2 de la serie, ¿no? Y desgraciadamente no pasó así, ¿no? Y el único que va a la izquierda, bueno, pues lo meten al poste y la meten, o sea, muy difícil también de atajar, ¿no? En eso ya había fallado 2 compañeros míos, entonces la situación se puso un poco más crítica. Viví todo intensamente y al final me quedé con la amargura de siempre, la verdad. Hay que irse metiendo el gol, se cuadra, avanza y... ¡Gol mexicano, amigos! Engañó totalmente a Schreif.
Y de esta manera el marcador se pone 3-1 cuando ya el tiempo ha terminado prácticamente y México no tendrá absolutamente nada ni nadie que le pueda quitar esta victoria. Pero no todo es motivo de pesimismo en la historia de los penales en México. La Copa América parece ser la competencia en la que los jugadores mexicanos están más cómodos. En las ediciones del 97 y el 99, el equipo nacional conquistó sendas victorias desde el punto penal contra equipos talentosos. El equipo de Bora, lleno de jóvenes ansiosos por ganarse un lugar a un año mundial, hizo de las suyas a lo largo del torneo. Tuvo contra las cuerdas a Brasil y luego se enfrentó a Ecuador. La serie de penales fue cobrada magistralmente por los mexicanos y atajada con certeza por Adolfo Ríos. La frialdad de Joel el Tiburón Sánchez queda en la memoria como una muestra de seguridad a la hora de cobrar un penalti. 2 años después, México se enfrentó a Perú en la tanda de penales. Durante el partido, el equipo de La Puente parecía perdido. Fue solo gracias a la valentía de Gerardo Torrado que el partido se fue a la serie definitiva. A pesar de la delicada técnica de los peruanos, México logró imponerse. El penal errado por el central Juan Reynoso, símbolo de Cruz Azul, significó el avance mexicano. ¡Viene Reynoso! ¡Estamos calificados! ¡El equipo mexicano! Y así llévalo hasta una Copa del Mundo. No le enseñes a una estrella como Ronaldinho a manejar el estrés. ¿Y qué le pasa antes de salir a la final? Un ataque epiléptiforme, mi hermano. Que hasta ni los médicos no sabían que tenía, creían que era epilepsia por las convulsiones. Imagínate tú, compañero de tu estrella, unos minutos antes de salir a la final de la Copa del Mundo. No entiendes lo que le está pasando y lo ves revolcándose ahí en el piso. Tú te quedas con un temor y una tensión. A ver, vete a jugar así. Simplemente porque la tensión muscular no te permite la habilidad del manejo de tu técnica. Parecía, con 10 les metieron 3 goles los franceses, mi hermano. México ha tenido también grandes cobradores de penales. Quizá el mayor de todos ha sido Benjamín el Maestro Galindo. A Galindo hay que aprenderle todo: su frialdad, su temperamento y su técnica de golpeo. En la Copa América del 93, Benjamín Galindo se enfrentó con el mejor portero del mundo a la hora de atajar penales, Sergio Goycochea. Desde Pumas empezamos a ver que si una vocecita te dice aquí y si lo fallas, no lo tires porque lo vas a fallar. Y puede pasar eso en una fracción de segundo. Había un antecedente, que Beto me ha permitido que lo cuente, que cuando él iba a tirar el penal allá en Ecuador, en el partido contra Argentina, le pasó la vocecita y dijo: Benjamín, ¿cómo estás? No, yo, pero tíralo tú. Y boom, gol. ¡Pague! ¡Penalti! ¡Penalti! De la anotación del penal dependía el empate mexicano. Bueno, yo de antemano a mí me gusta tirar los penales y en la mayoría de los equipos que he estado yo los ejecuto. Y esa vez era el encargado García Aspe, que ahí dentro del campo ya me dijo que si yo lo tiraba, y le dije que sí, que no había ningún problema. O sea, yo me pongo nervioso cuando sé que yo lo voy a tirar y que pitan un penal. Ya cuando estás enfrente del balón ya te tranquilizas y ya piensas a dónde realmente lo vas a tirar, ¿no? Sino que simplemente en un descuido ellos tomaron ventaja. Goycochea intentó intimidar a Galindo, pero el mexicano se fajó los pantalones y enfiló rumbo al marco. El toque suave de Benjamín Galindo, engañando al engreído arquero, es digno de una cátedra. El disparo de Benjamín. 1-1. Reza el dicho futbolero que los únicos que fallan penales son los que se atreven a tirarlos. La magia de un penalti bien cobrado se parece a pocas cosas. Siguiendo los pasos de Galindo, Aspe y tantos otros grandes tiradores, México podrá dejar de lado esa mancha en su historial. El fantasma de los 11 pasos habrá muerto. Será una hazaña fútbol.